Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Eli. Buenos días. Bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Vamos a comenzar en el día de hoy a estudiar un nuevo libro. Vamos a estudiar el libro de Efesios. Así que voy a invitar a todos a que abran sus Biblias en el libro de Efesios. Y como siempre hacemos cuando comenzamos con un nuevo libro, vamos a tener una introducción en la que vamos a ver algunos detalles acerca de la epístola y de la iglesia en Éfeso, y luego vamos a ya introducirnos en el pasaje que hoy vamos a estudiar, que es Efesios capítulo 1, versículos 1 y 2, en el que Pablo escribe diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre Celestial, que podemos comenzar, Padre amado, a estudiar este libro. Rogamos que tú estés obrando en nuestras vidas, estés hablándonos a través de él y que podamos, Señor, poner en práctica todo lo que vayamos aprendiendo cada domingo acerca de él. Rogamos en este día que bendiga, Señor, aún a aquellos que deben llegar y que nos des mucha sabiduría. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, Éfeso era una ciudad ubicada en Asia Menor, la provincia de Asia Menor, la provincia romana, que desde el año más o menos aproximadamente 133 a.C. fue capital de la provincia de Asia Menor. Estaba ubicada en las costas del mar Mediterráneo, con una población cercana al 500.000 de personas, y como estaba ubicada en la costa del mar, tenía un puerto que era el principal en aquella zona. Entonces, todos los barcos que llegaban para comercializar en cualquier sitio de Asia o de la provincia de Asia Menor, que hoy es Turquía, es lo que conocemos como Turquía, llegaban al puerto de Éfeso y de ahí se distribuían las mercancías que llegaban para los distintos lugares. Por eso era la capital y era muy importante en ese momento. Aparte de eso tenía el templo, un templo importantísimo en aquel tiempo, considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era el templo de Artemisa o de Diana. Ahí venían, no solamente de Asia, venían de todo el mundo para adorar a esta diosa. El apóstol Pablo estuvo 2 veces en Éfeso. Eso lo vemos en capítulo 18 del libro de Hechos y en el capítulo 19 también. En el capítulo 18, versículos 19 al 21, encontramos lo que Pablo estuvo allí, cuando Pablo estuvo allí por primera vez, y después en el capítulo 19 también lo encontramos en Éfeso, donde por predicar el Evangelio tuvo algunos problemas. Claro, como decíamos recién, tenían el templo de Diana. Y si leen en el libro de Hechos, en el capítulo 19, casi todo el trabajo que había en Éfeso era en relación al templo de Diana. Muchísimas personas trabajaban haciendo estatuillas de Diana, haciendo estatuillas del templo para venderlo, para comercializar. Entonces tuvieron problemas allí, ¿no? Claro, ellos estaban predicando algo que ahora se volvía en contra de lo que ellos creían y de lo que ellos
estaban comercializando. Principalmente el problema era con aquellos que comercializaban, ¿no? Más que con los de la fe, porque no era tanto ese el problema, era más el problema de los que comercializaban. En Hechos 19 dice, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50.000 piezas de plata. O sea, arruinaron completamente el negocio de los que estaban trabajando allí, ¿no es cierto? Imagínense que estaba alguien allí encargado de que cierta cantidad de gente haga estatuillas y que otra cierta cantidad de gente las vendiese. Y de repente, porque viene Pablo con otros a predicar el Evangelio allí, ya los que estaban trabajando ya no querían hacerlo más. No en eso. Y los magos, aún que había allí, dice que llevaron sus libros y los quemaron. Por otro lado, Pablo, después, por todos esos problemas, tuvo que dejar Éfeso y se fue a Mileto. Pero cuando él se va a Mileto, ya había una iglesia establecida, él estuvo por 3 años allí. Había una iglesia establecida, había ancianos a los que él les va a hablar en capítulo 20 del libro de Hechos y les va a dar muy buenos consejos, como lo hacía siempre. Pero él también, al irse, deja a uno de sus hombres de confianza, ¿no es cierto? Después lo vamos a ver un poquito más, pero él deja a Timoteo ahí en Éfeso. Si ven en el libro de Primera de Timoteo, Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Pablo se fue y a pesar de que había ancianos y a pesar de que había encargados allí de la obra de la iglesia, él deja a Timoteo encargado y especialmente para corregir algunos problemas de doctrina que estaba habiendo en Éfeso. Y de esto es de lo que se trata la epístola a los Efesios. Pablo va, aunque la escribe un par de años después de que él deja Macedonia, deja a Éfeso, perdón. Pablo va a escribirles a ellos esta epístola y podríamos decir dividida en 2 partes, 2 grandes partes. La primera en la que él les va a hablar de doctrina, todo doctrina a los efesios. Y la segunda parte le va a hablar de vida cristiana, de cómo vivir la vida cristiana. Ahí encontramos capítulo 5, donde habla a los matrimonios, donde habla a los hijos, donde habla a los amos. Encontramos capítulo 6, donde nos enseña acerca de la armadura de Dios y de cómo utilizarla. Pero en los primeros capítulos va a hablar todo tema doctrinal, todo tema relacionado a la doctrina. Ahora, teniendo todo esto en mente, vamos a ver lo que Pablo dice acá. Comienza capítulo 1, el versículo 1, diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Uno de los problemas que había en ese momento era que había falsos apóstoles. Había falsos apóstoles, había
gente que estaba diciendo, miren, yo soy un apóstol del Señor, yo soy un apóstol enviado por Jesucristo, y eso no era verdad. Entonces ellos se introducían en las iglesias y enseñaban falsa doctrina. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Pablo? ¿Qué es lo que hace Pablo para mostrar que realmente él es un apóstol? Que él realmente es un apóstol. Bueno, había algunos requisitos para ser un apóstol. Había algunos requisitos que las personas que decían ser apóstoles tenían que cumplir. Y que hoy en día encontramos apóstoles también, ¿no? Hay algunos apóstoles, algunos que se hacen llamar apóstoles. Bueno, vamos a verlos a través de la palabra de Dios, a través de lo que vamos a ver acá, de lo que son los requisitos para el apóstol, si estos hombres cumplen con esos requisitos, pero vamos a ver también que Pablo cumplía con estos requisitos. Y si principalmente son tres, pero vamos a ver algo más para ver eficientemente que Pablo era un apóstol del Señor Jesucristo. Lo primero que tenían que haber visto o que tendrían que haber hecho para ser un apóstol es, tendrían que haber visto en persona el ministerio del Señor Jesucristo. Y aunque a Pablo o a Saulo de Tarso no lo encontramos mencionado hasta el libro de Hechos en el capítulo 8, 9, sí vemos que Pablo era contemporáneo de ellos y contemporáneo del Señor Jesucristo. Él era judío, o sea, él estaba en el pueblo de Israel. Él era un judío. Él fue educado en una de las mejores escuelas de los fariseos. Él aprendió, él estuvo, él seguramente de chico, de joven, habrá visto el ministerio del Señor Jesucristo. Aunque no es mencionado en ningún lugar, aunque no lo vemos, como ya dije, antes del capítulo 8 del libro de Hechos. Pero sí, él era contemporáneo, él vio al Señor Jesucristo. De hecho, en 1 Corintios capítulo 9, versículos 1 y 2 dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, Señor nuestro. Él le está haciendo una pregunta retórica a los corintios y les dice, ¿acaso no vi yo al Señor? ¿Acaso no presencié yo el ministerio del Señor también? Al igual que casi todo el pueblo de Israel. Seguramente en algún momento se habrá cruzado con el Señor y con sus discípulos, haciendo milagros, predicando el Evangelio, anunciando las buenas nuevas, y Pablo estaba allí. En 2 Corintios, también en el capítulo 5, en el versículo 16, dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, Pablo está nuevamente ratificando. Yo conocí al Señor personalmente. Yo le vi a Él hacer su ministerio. Yo le vi a Él cuando hacía milagros. Le vi a Él cuando sanaba, cuando echaba demonios. Estuve cuando Él estaba predicando. Pablo era alguien que había visto personalmente al Señor. Él fue testigo de las cosas que hizo el Señor. Lo segundo que es un requisito para un apóstol es haber sido llamado por el Señor mismo. Haber sido llamado por el Señor mismo. Cada uno de los discípulos pasó después a ser un apóstol. Cada uno de los discípulos que el Señor les dijo, vení, yo te voy a hacer pescador de hombres.
vení porque vas a ser mi discípulo y vas a predicar el Evangelio, excepto Judas, ¿no es cierto?, que se ahorcó antes de que el Señor fuese crucificado. Y después vamos a Hechos, donde los apóstoles, los discípulos, van a elegir a alguien para que reemplace a Judas, y eligen a Matías, y dice que echan suerte encomendándolo al Señor, pidiéndole al Señor sabiduría. Y Pablo, en capítulo 9 del libro de Hechos, cuando está yendo a perseguir a la iglesia, cuando está yendo a matar a los cristianos que estaban en Damasco, el Señor Jesucristo se le aparece y Él mismo lo llama. Él mismo le encarga el trabajo de ser un predicador, de ser alguien que va a enseñar la palabra de Dios. Entonces, tenemos aquí dos de los requisitos que tiene que tener un apóstol y que Pablo los cumple, Otra cosa que era un requisito para un apóstol era haber visto al Señor Jesucristo resucitado. Bueno, lo acabamos de mencionar. Hechos capítulo 9, cuando el Señor Jesucristo se le aparece a Pablo, dice que todos los que estaban con él cayeron de sus caballos, que no podían ver, pero Pablo sí vio al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se le apareció a Pablo allí después de haber resucitado. Esto está en Hechos capítulo 9, versículos 1 al 6. Entonces el Señor, Pablo fue testigo del ministerio del Señor Jesucristo, Pablo fue llamado por el Señor Jesucristo y Pablo vio al Señor Jesucristo después de haber resucitado. Algo que también tenían que tener los apóstoles era hablar la palabra de Dios. Claro, cualquiera podía pararse y decir, yo vengo en el nombre del Señor para hablar o para enseñar lo que la palabra de Dios dice. Pero el Señor es quien ratifica la autoridad de aquellos que hablaban en el nombre del Señor. De hecho, hoy en día no podemos, ninguno de nosotros recibe revelaciones acerca de algo nuevo que el Señor quiere decirnos. Lo que el Señor nos quiere decir ya está todo acá. Él ya lo puso todo en su palabra. ¿Se acuerdan cuando estábamos estudiando el libro de Gálatas acerca de la doctrina que estudiamos? La doctrina se basa en los profetas y los apóstoles. El Señor Jesucristo enseñó acerca de los profetas y los apóstoles, los discípulos, enseñaron acerca de los profetas y de lo que el Señor Jesucristo enseñó. No hay otra base. Nosotros cuando edificamos una casa, cuando vas a hacer el segundo piso, no volvés a poner otra base. No necesitas hacer otro cimiento. El cimiento de nuestra doctrina está basado en lo que enseñaron los profetas y en lo que enseñaron los apóstoles, en lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y así es la palabra del apóstol. El apóstol tenía que hablar de parte de Dios al pueblo, lo hacía utilizando el Antiguo Testamento, que era lo que tenían, y lo hacía utilizando las enseñanzas del Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros,
la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo dice, no soy yo el que está hablando cuando les predica, no soy yo el que está hablando cuando les enseña. Es el Señor a través de mí. Todo lo que yo enseño está basado en la palabra de Dios, sea los profetas o sea lo que enseñó el Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol enseñaba la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 7 al 13 y Gálatas 1, 11 y 12 también. Pablo ratifica que lo que está hablando, que lo que está enseñando es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Que nunca se desvió ni un poquito para hablar por sí mismo. Y es más, hay un párrafo en Corintios 7 cuando Pablo les dice a los hermanos, esto lo digo yo, no lo dice el Señor. Y lo aclara. Lo aclara. Esto es algo que yo pienso que tendría que ser así. No es algo que dice el Señor. Eso también nos enseña que todo lo demás era exactamente lo que el Señor enseña en su palabra. Después, tenían autoridad de parte del Señor. Tenían una autoridad que era la autoridad apostólica, que era la autoridad de hacer señales, prodigios y milagros. Ellos, tanto Pablo como cualquiera de los otros apóstoles, podían sanar, podían hacer milagros, como cuando la serpiente se prendió de la mano de Pablo y no le hizo absolutamente nada. Podían echar demonios, como lo hicieron. Ellos tenían la autoridad de que, como hizo Pedro cuando fue al templo, en capítulo 3 de Hechos, de decirle a un hombre que era paralítico, levántate y anda. Toma tu lecho. ¿Por qué? Porque era una autoridad que él como apóstol tenía. O tenía la autoridad como Pablo cuando ese joven cayó desde el tercer piso, cayó desde una ventana y murió, de decirle, en el nombre del Señor Jesucristo, resucitá. Y ese joven resucitó. Y si había alguien que era apóstol, tenía esa autoridad. En Romanos capítulo 15, versículos 18 y 19 dice, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, y con la palabra y con las obras con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo tenía la autoridad de utilizar las señales, de utilizar los milagros, de utilizar los prodigios, que también era algo que ellos necesitaban en ese momento para que el pueblo de Israel creyese, para que el pueblo de Israel creyese en el Evangelio. ¿Se acuerdan? Pablo escribiéndole a los Corintios le dice, el judío pide señales y el griego sabiduría. ¿Por qué? Porque el judío no creía que el Señor Jesucristo era el Mesías.
no creía que era el enviado por Dios. Y pedían milagros. ¿Se acuerdan? Al Señor Jesucristo lo seguían mayormente por los milagros que hacía. Y entonces ellos tenían esa autoridad en ese momento de hacer milagros para que el pueblo de Israel creyese que ellos venían de parte de Dios, que ellos venían de parte de Dios. Esto mismo se ratifica en 2 Corintios capítulo 12, versículo 12, y en Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4, también donde ellos están haciendo milagros, los apóstoles están haciendo milagros. Y por último, algo que había sido encomendado a los discípulos, a los apóstoles, y que nos es encomendado, eso sí, también a nosotros, es la comisión de fundar iglesias. Ellos debían fundar iglesias, debían comenzar las iglesias, y eso lo vemos en Hechos capítulo 13 al capítulo 21, como yendo por todo lugar ellos iban fundando iglesias. Por supuesto, ¿había otros hermanos que fundaban iglesias? Sí, había otros hermanos que fundaban iglesias. Habían otros hermanos que comenzaban predicando el evangelio en algún lugar, sí. Pero esa comisión había sido dada pura y exclusivamente a los discípulos, a los apóstoles. Ahora, vemos estos requisitos para los apóstoles y decimos, ¿hay apóstoles hoy en día? Sí, pueden predicar la palabra de Dios, como lo estoy haciendo yo en este momento. Pueden salir para fundar iglesias, como lo hacen muchos, pero tienen que haber sido testigos de lo que el Señor Jesucristo hizo mientras estaba en vida. Eso ya es imposible. Eso ya es imposible. Tendrían que haber visto al Señor Jesucristo resucitado, lo cual también es imposible. Todo lo demás sí podemos decir, porque yo sé que yo soy llamado por el Señor. El Señor me escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero eso no permite que yo sea un apóstol. Eso no permite que ninguno de nosotros sea un apóstol. Los requisitos esenciales para el apóstol era haber visto la obra del Señor Jesucristo hecho en la tierra y haber visto al Señor Jesucristo resucitado. Y eso no lo puede cumplir ningún hombre hoy. Entonces, hoy en día no hay apóstoles. Podemos hacer todo lo que la palabra de Dios dice, podemos enseñar todo lo que la palabra de Dios dice, pero no podemos tener la autoridad que tenía un apóstol. No podemos tenerlo. Eso es clarísimo en la palabra de Dios. Entonces, primero vemos que quien escribe la carta es el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, apóstol de Jesucristo. ¿A quién es enviada la carta? ¿A quién es enviada la carta? Bueno, también es muy claro, ¿no? Dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahora allí, cuando estaba estudiando, y aunque ya lo sabía, pero lo volví a ratificar, es interesante que en los primeros manuscritos no está la palabra Éfeso. Entonces, ¿por qué nosotros lo tenemos? ¿No? ¿Por qué acá dice que la epístola fue escrita a los Efesios y en los primeros manuscritos no está la palabra Éfeso? Bueno, eso fue estudiado muchísimo por grandes hombres de Dios que fueron viendo si esto era así o no.
Entre ellos tenemos a Orígenes, tenemos a Tertuliano y tenemos a otros que han estudiado si la carta era enviada a los Éfesos, a los hermanos en Efesios o no. Y la verdad es que no llegaron nunca a una conclusión de decir, ¿es enviada a los hermanos en Éfeso o no es enviada a los hermanos en Éfeso? Lo más probable que ellos suponen y que se supone entre todos los teólogos, y por eso lo vamos a aceptar también así, es que esta carta es una carta que llamaban circular en aquel tiempo, que era enviada a la iglesia en Éfeso para que la lea después la iglesia en Colosas, para que la lea después la iglesia en Tesalónica, para que la lea la iglesia en la Odisea. De hecho, algunos piensan que como es nombrada la iglesia en la Odisea en alguna de las epístolas, esta debe ser la carta que Pablo envió a la Odisea, pero que era para que circule por toda Asia y todas las iglesias que estaban en Asia Menor pudiesen leer esta epístola. Y es posible, porque, recuerden, venimos de estudiar Gálatas, donde ¿qué había? ¿Problemas de qué? De doctrina, de mala enseñanza. Y es lo mismo de lo que Pablo va a hablar acá en el libro de Efesios. Es lo mismo que él va a enseñar, por eso el énfasis en la doctrina. Ahora también, como dijimos, lo que Pablo estaba queriendo hacer era afianzar la doctrina en la iglesia en Éfeso. Por eso dejó ¿a quién? A Timoteo. Pablo le dice a Timoteo que, en segunda de Timoteo, le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces Pablo le dice allí en segunda de Timoteo, enseñale esto a hombres que sean fieles, que puedan después enseñar a otros, que es exactamente lo que él hizo. Él dice, bueno, yo ya establecí la iglesia en Éfeso, yo ya establecí ancianos en la iglesia en Éfeso, pero necesito dejar a alguien que enseñe bien la palabra de Dios, que corrija lo que está mal. Y le dice, por eso te dejo a vos, Timoteo. De hecho, él le dice, como te rogué que te quedaras en Éfeso, que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por la fe. Así te encargo ahora. Así te encargo ahora. Pablo les dice, Timoteo, vos tenés que quedarte acá en Éfeso, tenés que ver que no se desvíen de la doctrina, de lo que ya hemos enseñado los apóstoles, de lo que ya hemos mostrado a la iglesia, que es lo que tiene que enseñar. De hecho, cuando Pablo le habla a los ancianos de Éfeso en capítulo 20 del libro de Hechos, él les dice, yo sé que después de mi partida entrarán los rapaces. Va a entrar gente que va a querer enseñar mal la doctrina, va a entrar gente que va a querer desviar a los hermanos de lo que enseña la palabra de Dios. Y es interesante porque después sigue con esto y le dice a Timoteo, algunos que prestan atención a fábulas y a genealogías. O sea que ni siquiera eran alguien que venía a enseñar algunas cosas medias raras, sino que estaban prestando a cosas que eran indiferentes a la palabra de Dios para enseñarlas en las iglesias de Éfeso, para enseñarlas a las iglesias de Éfeso. Entonces, Pablo deja a un hombre que
sabe que es de su confianza, que sabe que aprendió bien la palabra de Dios al lado de él, para que acompañe a los pastores, para que acompañe a los líderes de las iglesias en Asia, principalmente en Éfeso. ¿Por qué? Porque también con todo el tema de Diana de los Efesios, que si ven en el libro de los Hechos, en capítulo 19, si no me equivoco, cuando Pablo está predicando, dice que por casi 2 horas gritaron los hombres de Éfeso, grandes Diana de los Efesios. Imagínense, es como estar en la cancha hoy en día, ¿no? Miles de personas gritando, todos a favor de un equipo. Bueno, ellos estaban haciéndolo porque querían que dejen de predicar el Evangelio de la Salvación. Querían que dejen de predicar lo que la palabra de Dios enseña. Entonces ellos estaban allí y estaban enseñando y predicando, y ahora le deja a Timoteo para que acompañe a estos pastores, para que acompañe a estos hombres que quedaron encargados de la obra allí. Por eso también es importante que en las iglesias no haya solo un pastor, que haya más de un pastor. Y por supuesto, aunque los establece el Señor es el que llama a cada hombre para ser un pastor. Es importante, porque en este momento yo soy el pastor de la iglesia y tengo 2 diáconos que, gracias al Señor, son excelentes hermanos, que aman al Señor, que trabajan muchísimo para el Señor, y tenemos líderes en distintos ministerios y tenemos hermanos que aman al Señor. Pero si un día a mí se me cruzan los cables y digo, bueno, de ahora en más las decisiones económicas en la iglesia las tomo yo, eso no está bien. O yo empiezo a enseñar algo que es diferente a lo que enseña la palabra de Dios. Eso no está bien. Si tenemos un grupo de hermanos que son los líderes de la iglesia, que son los pastores de la iglesia, juntos se pueden tomar las decisiones y sabemos que no van a errar en las decisiones que tomen. Hoy en día, gracias al Señor, nosotros nos juntamos 1 o 2 veces por mes con los pastores de Torcuato, el pastor de San Miguel, el pastor de Talar, el pastor de Florida, y nos compartimos acerca de cómo está yendo la obra. Nos compartimos acerca de algún consejo que necesitamos dar a algún hermano. Entonces yo les digo, miren, pastores, estoy teniendo un problema con un hermano que es alcohólico. ¿Qué hago? ¿Qué le puedo enseñar? O sea, yo sé algo, pero quizás alguno de ellos tiene ya la experiencia de haber tratado con alguien así y me aporta mucho más. Y eso ojalá pase por siempre entre nuestras iglesias. Pero si tenemos dentro de la iglesia un consejo de pastores o ancianos, como les quieran llamar, es lo mejor, es lo mejor. Y hoy tenemos que orar por eso, como iglesia tenemos que orar por eso. Que el Señor levante hombres de entre nosotros a los cuales Él llama para el ministerio, a los cuales Él pone en la obra del ministerio. Necesitamos hacerlo. Ellos eran los apóstoles, tenían la autoridad del Señor y tenían la comisión dada por el Señor. Y ahora los efesios tenían no solamente un grupo de pastores, de ancianos, sino que también tenían a Timoteo para corregir y para acompañar en las decisiones a estos pastores, a estos hermanos. Y de hecho, creo que fue bien.
¿no? Con todo lo que Pablo estableció allí y habiendo dejado a Timoteo. Y no digo que creo que fue bien porque yo sepa algo más que ustedes no pueden saber. Apocalipsis capítulo 2, el Señor Jesucristo le encomienda a Juan que le escriba a las iglesias, ¿no? A las iglesias que están en Asia. Y la primera de las iglesias a las que Pablo, a las que Juan va a escribir es la iglesia de Éfeso. Y él le dice así, el Señor Jesucristo le dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El ángel es el pastor, el que está allí encargado de la obra. No es un ángel literal, es un pastor, un hombre encargado de la obra en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Eso es el Señor Jesucristo. Y le dice, yo digo esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré de ti el candelero de su lugar. Si no te hubieses arrepentido, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El Señor nos da testimonio de que los pastores de Éfeso, junto con Timoteo, siguieron la sana doctrina. Siguieron la sana doctrina. O sea, lo que Pablo comenzó, lo que Pablo estableció allí en Éfeso, lo que Pablo hizo dejando a Timoteo para acompañar a esos pastores, es de lo que da testimonio el Señor Jesucristo en Apocalipsis 2. Cuando le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Después les dice, no soportas a los nicolaítas, a quienes yo también aborrezco, le dice Pablo, le dice el Señor Jesucristo. Entonces, Éfeso fue bien encaminada. Los pastores aprendieron muy bien de la palabra de Dios. Y Timoteo, que estaba allí para acompañarles, para apoyarles, para ayudarles a sacar de en medio de ellos a los que eran falsos apóstoles y a los que enseñaban diferente doctrina, lo hicieron muy bien. Lo hicieron excelente. El Señor nos da testimonio de eso. El Señor nos da testimonio de eso. Entonces, es muy probable que esta epístola sí haya sido escrita a los efesios, pero no lo sabemos, no estamos seguros. Como ya dije, los más grandes teólogos han estudiado acerca de esto y no están seguros porque en los primeros manuscritos no estaba esto. Pero igualmente nos sirve para estudiar porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y es lo que el Señor enseñó a una de las iglesias de Asia en ese momento y hoy le enseña a la Iglesia Bautista Misionera de Villa de Mayo. Nos enseña a nosotros. Entonces debemos tomar todo lo que la palabra de Dios dice, aprenderlo, ponerlo en práctica y ojalá un día cuando estemos delante del Señor, el Señor, si pasa en algún momento que entran falsos maestros dentro de la iglesia, pueda decirnos, sé tu arduo trabajo,
sé de que aborreces a los que enseñan mal la palabra de Dios. Pero como siempre digo, eso no depende solo de el pastor, es la iglesia, es la iglesia. Somos cada uno de nosotros los que tenemos que estar atentos a que nadie, ni siquiera yo, me pare acá y enseñe mal la palabra de Dios. Si eso sucede en algún momento, ustedes como iglesia tienen que pararse y decir, pastor, lo que está enseñando está mal, no es lo que la palabra de Dios dice. Si yo estoy allí sentado porque hay un predicador invitado y está enseñando mal la palabra de Dios, yo tengo que corregir a ese hermano y tengo que después pararme acá en el púlpito y decirles a ustedes, lo que este hermano enseñó está mal. No es lo que la palabra de Dios dice, lo que la palabra de Dios dice es esto, esto y esto. Porque eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor espera de nosotros como iglesia. ¿Sí? Entonces el compromiso no es solamente del pastor, no solamente de los diáconos, de los líderes. El compromiso es de la iglesia, como lo fue lo de la iglesia en Éfeso. Y por último, y muy rápidamente, vamos a ver versículo 2. Pablo saluda como habitualmente lo hace, como lo hace en casi todas sus epístolas, diciendo: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros. Gracia era un saludo muy común, utilizado habitualmente por los griegos. Y paz era el saludo que utilizaba el pueblo de Israel. Shalom. Aún hoy en día lo utilizan. Pero también Pablo les habla allí, no solamente, o sea, él lo que hace es, acá en esta iglesia hay griegos, que era la mayoría de los gentiles en aquel momento eran griegos, pero también hay judíos. Entonces se utiliza este juego de palabras para saludar a toda la iglesia, para saludar a todos los hermanos, que todos se sientan identificados con el saludo de Pablo. Pero también Pablo desea para ellos la gracia que viene del Señor. La gracia que cada uno de nosotros hemos recibido cuando creímos en Cristo como Salvador personal. La gracia que nos trajo, junto con su misericordia, al arrepentimiento. A aceptar esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. A aceptar todo lo que el Señor hace por nosotros y a ver la gracia de Dios en mi vida cada día. Cuando me levanto, cuando puedo decir, hoy tengo salud para levantarme, ir a trabajar, hoy tengo salud para levantarme y hacer las cosas que tengo que hacer en el día. Cuando me levanto y digo, aunque estoy enfermo, la gracia del Señor está conmigo. Él me sigue bendiciendo. Aún en medio de la enfermedad, aún en medio del dolor, aún en medio de la tristeza. El Señor sigue estando conmigo, sigue bendiciéndome. Y aunque a veces parece difícil de entender, pero es la realidad en nuestras vidas. Desde que tenemos a Cristo como Salvador, desde que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, la gracia del Señor la vemos en cada cosa que hacemos, en cada cosa que emprendemos, en cada cosa que decimos. Lo podemos ver en nuestras vidas, porque el Señor nos bendice, porque el Señor obra en nosotros, porque el Señor nos da sabiduría. Y lo segundo que vemos también es que esa paz es la paz que nos acompaña también a nosotros. Es la paz que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando se puso en medio de ellos y les dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz que
el mundo no puede gozar. Esa paz que el mundo no entiende, porque es una paz que solamente nuestro Señor nos da a nosotros. Es una paz que solamente aquel que ha creído en Cristo como Salvador puede disfrutar. Y Pablo les habla de eso a los hermanos en Éfeso. Entonces, ya conocemos una parte de la historia atrás de la carta a los Efesios. El autor, el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, apóstol llamado por el Señor Jesucristo. El remitente, una de las iglesias en Asia, Éfeso o quizás alguna otra, pero era escrita para ellos y es escrita para nosotros. Y el deseo de Pablo para esta iglesia, gracia y paz. Gracia y paz. Dos cosas que solamente nuestro Señor puede dar a sus hijos. Dos cosas que solamente nuestro Señor puede dar a su iglesia, que no la podemos obtener en ningún otro lado, que no la podemos comprar, que no lo podemos lograr por nosotros mismos. Esas son las cosas que el Señor y que Pablo estaban deseando para esta iglesia. Y que seguramente el Señor Jesucristo esté intercediendo por nosotros en este tiempo, delante del Señor, pidiendo que para nosotros también haya gracia y paz. Así que el próximo domingo vamos a comenzar ya a ver acerca de la doctrina que Pablo está enseñando aquí. Así que les animo, vayan leyendo capítulo 1 por lo menos del libro de Efesios. No es muy largo, así que pueden leer todo el libro de Efesios si quieren en la semana, si tienen el tiempo necesario. Vayan leyéndolo para ir interiorizándose de lo que vamos a ir estudiando. Pero ya la semana que viene comenzamos con algo de doctrina, de la doctrina que Pablo le va a enseñar a los hermanos en Éfeso. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre Celestial, por tu palabra, queremos agradecerte por esta epístola que hemos comenzado hoy a estudiar. Rogamos, Padre amado, que tú estés obrando en mi vida y en la vida de esta iglesia, en la vida de cada uno de los hermanos, que podamos, Señor, disfrutar de esa gracia y de esa paz que tú nos das, que podamos ser hombres y mujeres responsables delante de ti de cuidar la sana doctrina, Señor, que nos des el privilegio, Señor, de que cuando tengamos que partir de este mundo podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, he guardado la fe. Que podamos, Señor, entrar a tu presencia sabiendo que hemos enseñado y hemos cuidado lo que tú nos has enseñado en tu palabra. Señor, eso sería un enorme privilegio para mí y para cada uno de los hermanos en esta iglesia. Rogamos que por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, Señor, nos permitas cuidar siempre, hasta el día que tú vengas a buscar a tu iglesia, la sana doctrina, Señor. Pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.